Y sabéis muy bien que el Gobierno ha presentado una ley de transparencia, que el Gobierno ha presentado un plan para consensuarlo entre todos los partidos políticos contra la corrupción, que ha creado, por ejemplo, el delito que no existía de financiación ilegal. El delito de financiación ilegal, precisamente de lo que estábamos hablando ahora. Decía Cospedal Natalia que este gobierno, el gobierno de Mariano Rajoy, el gobierno del Partido Popular, ha creado el delito de financiación ilegal, que es algo de lo que se está hablando mucho últimamente. Se está hablando mucho últimamente, pero es que se lleva hablando de financiación ilegal de los partidos desde los años 90 casi. Hemos hecho una hemeroteca para que la gente vea en casa pues de lo que hablan los políticos. Pues eso, lo de siempre, que hablamos mucho de la financiación ilegal en este caso, bendita hemeroteca, hacer es otra cosa. Hay que castigar a los corruptos y hacerlo seriamente. Mire usted, no he conocido nunca ninguna supuesta imaginaria trama de financiación ilegal ni de Alianza Popular ni del Partido Popular. ¿Quién tiene detrás de sí los casos Naseiro, Ormaechea, Burgos, Calviá, Lugo? De Filesa, de Navarra, del AVE. Tramas y redes financieras ilegales, que son las que ustedes han organizado. Esas sí las hemos conocido todos, señoría. Esas sí las hemos conocido todos. Si las cosas estuvieran tan claras en la contabilidad, no haría falta una investigación. Que no hemos organizado ninguna trama de financiación ilegal, irregular, para el Partido Popular ni para sus campañas. Estoy dispuesto a discutir cuantas iniciativas se propongan en esta dirección. Mientras tanto, tal vez deberíamos ponernos de acuerdo en algunos criterios. Siempre se puede hacer más. Casual esa música elegida por Juan Moreno de House of Cards, de esa serie en la que también la corrupción es noticia. En este vídeo, Natalia, de la bendita hemeroteca, 20 y tantos años escuchando hablar de ese delito de financiación ilegal, y ha llegado el Partido Popular, dice Cospedal, y ha sido quien lo ha impuesto. ¿Ya es delito? ¿Esa es la pregunta? No, todavía no es delito. Todavía ella no decía es que delito. sí. Sí, pero esta semana hemos oído mucho a los políticos hablar de lo que habría que hacer para atajar la corrupción. Han hablado mucho todos los partidos, pero no se ha concretado todavía ninguna ley. No existe en el Código Penal el delito por financiación irregular de un partido político. Otra cosa es lo que se espere en el futuro, pero a día de hoy, nos dicen los expertos, todavía no está incluido en el Código Penal. Es verdad que en la última semana, como decía Natalia, hemos escuchado muchas propuestas. Algunas de ellas no son nuevas. El Gobierno lleva más de un año anunciándolas. En el último Consejo de Ministros se ha hablado de algunas de ellas. Una rueda de prensa de Rajoy hace unos días. Dicen los expertos, el equipo del Objetivo ha hablado con uno de ellos, con Manuel Maroto, nos ha explicado por qué lo del delito de financiación ilegal ahora no existe en España y para qué serviría. Escuchen. A día de hoy no es un delito. El gobierno del Partido Popular ha sido el primero en anunciar a bombo y platillo que va a introducir ese delito en el Código Penal. Es cierto también que pudo hacerlo en el proyecto de reforma del Código Penal que se presentó en septiembre de 2013, que fue además cuando se anunció el Plan de Regeneración Democrática, y ahí no se incluyó. Ahí hay un claro conflicto de intereses entre el legislador, que son los propios partidos, y el hecho de regular un área de la vida partidista que les resulta tan importante, ¿no?, a efectos de mantener sus aparatos y de financiar las elecciones. En la mayoría de los países es posible que un responsable político que ha incurrido en estas conductas acabe procesado penalmente y se enfrente a penas de prisión. El caso inglés es muy particular porque si uno, aunque es un ordenamiento jurídico muy distinto, si uno analiza su legislación en la materia, te das cuenta de que tienen, si no me equivoco, unos 80 delitos distintos que tienen que ver con la financiación de partidos y de campañas. 80 delitos diferentes que tienen que ver con la corrupción. Lo peor siempre es compararnos con el resto. Estaba pensando cómo son los británicos, cómo son los daneses. Lo hemos visto también con Jordi Évole en Salvados. Desde luego, allí hay muchos delitos que tienen que ver no solo con la financiación ilegal de los partidos, sino con la corrupción, Natalia. Sí, en España hemos tenido muy buenas intenciones. El gobierno de Mariano Rajoy, como dices, no solamente lleva un año, sino desde que entró en el gobierno intentando, o al menos diciéndonos que va a introducir este delito de financiación irregular. De momento no se ha conseguido. Veremos qué es lo que pasa de aquí a finales de año, que es ese plazo que hay propuesto. De buenas intenciones llevamos 20 años viviendo. Vamos a recuperar esa frase de Cospedal después de escuchar lo que nos contaba Natalia y lo que dicen también los expertos. Esa frase de Cospedal que decía que el gobierno de Rajoy ha creado el delito que no existía, el de financiación ilegal. No existe, tampoco lo ha creado el Partido Popular, así que podremos decir que es falsa esa afirmación
de María Dolores de Cospedal. Primera prueba de verificación que tiene que ver, ya lo ven, con una de las noticias de la semana, la corrupción